Síncrona. Es la sesión número 10 que tenemos programada para el día de hoy, jueves 19 de marzo, y la vamos a dejar grabada para que ustedes puedan revisar el material. Hay una actividad que les voy a encargar, entonces parte de esa actividad, bueno, vamos a abordarlo, de cómo desarrollar esa actividad, se abordará en esta presentación y en otra presentación que les voy a compartir más adelante. Y vamos a retomar este tema que habíamos revisado la sesión anterior. Nada más permítanme compartirles la pantalla para poder acceder al material. Entonces, estamos enfocados en el tema de estadística inferencial o inferencia a través de datos, y habíamos revisado anteriormente que, bueno, existen algunas formas en las cuales nosotros podemos inferir acerca de un parámetro poblacional. Dentro de ellas habíamos considerado que, bueno, una de ellas era la estimación puntual. También habíamos revisado otro tipo de estimación que era a través por intervalos de confianza, y finalmente también revisamos el tema de las pruebas de hipótesis. Tenemos una pequeña actividad que les encomendé realizar, que estaba encaminada a fortalecer esos conceptos. Y de igual manera en esta sesión los vamos a revisar, vamos a continuar con esa revisión y vamos a reforzar un poco más esos conceptos que habíamos platicado previamente. Entonces, esta es la presentación que habíamos visto la semana pasada. Vamos a dar un pequeño repaso a los conceptos previos. Estamos hablando de un tema que se llama inferencia o inferencia de datos o estadística inferencial, que en realidad se basa en, como su nombre lo indica, en inferir o predecir. ¿Qué vamos a inferir o predecir? Pues vamos a predecir algún parámetro poblacional de interés, por ejemplo, la media, parámetro poblacional, y lo vamos a inferir en base a información que nosotros dispongamos de alguna muestra estadística. En eso se basa la estadística inferencial. Y en este caso tenemos estos dos tipos básicos de estadísticas inferenciales. Una de ellas se llama la estimación y otra se llama la prueba de hipótesis. Platicábamos un poco acerca de la estimación puntual o por intervalo, y pues también revisando un poco lo que eran las pruebas de hipótesis. A manera de revisión un poco más breve, aquí les estoy colocando eh, a qué se refiere cuando nosotros estamos generando una estimación por intervalo. En realidad se refiere a incluir la estimación puntual más o menos un margen de error. Y así es como generaríamos nosotros el intervalo. ¿Y qué es lo que nos dice un intervalo? Pues básicamente nos está dando un rango en el cual se podría esperar que se encuentre el parámetro poblacional. En este caso, por ejemplo, la media de la población. ¿Cómo se calcula este intervalo? Bueno, como aquí nos indica, habría que primero determinar la estimación puntual, es decir, quizá la media de una muestra, y después sumarle y restarle el margen de error. ¿Cómo llegamos a determinar este margen de error? Bueno, existen dos opciones que son las que estamos viendo aquí en la parte central. Con estas podemos calcular ese margen de error. Aquí estamos viendo la estimación puntual, que es la media, más o menos este margen de error. Y resulta que tenemos dos expresiones diferentes. Habíamos mencionado que estas dos, bueno, se basan en dos distribuciones continuas diferentes. Una es la distribución Z, que deja un alfa en 2, y la otra es una distribución T. ¿Cuándo aplicar cada una de estas? Bueno, aquí nos está dando algunas pistas. Por ejemplo, nos dice, cuando la desviación estándar de la población es conocida, con certeza podemos utilizar esta expresión, y también podemos utilizarla en el caso de muestras grandes. Entonces ya nos da otra pista para cuándo poder utilizar esta expresión para poder determinar intervalos de confianza. La otra alternativa es a través de la distribución T, y esta la utilizamos típicamente cuando no conocemos la desviación estándar de la población y además tenemos muestras pequeñas. Entonces, son las dos opciones a utilizar cuando deseemos evaluar intervalos de confianza.
habíamos también mencionado el término alfa, que se refiere al nivel de confianza, y esta alfa puede tomar valores desde punto 10, punto 0,5, punto 1. Aquí estamos viendo en la otra columna los valores alfa en 2 y finalmente los valores z que deja un alfa en 2. Recordando un poco, z hace referencia a la distribución normal estándar, en este caso el parámetro z que deja un alfa en 2. Serían estos valores que estamos viendo por acá para los diferentes niveles de confianza. Entonces, tenemos dos alternativas, de eso va a depender qué tipo de expresión utilicemos para obtener los intervalos de confianza. Teníamos aquí un breve ejemplo que habíamos abordado previamente, en el cual nos pedían calcular, en este caso, un intervalo de confianza al 99% para la media poblacional de una evaluación final de estadística. Entonces, nos dan esta muestra que estamos viendo en la pantalla. Claramente vemos que es una muestra pequeña, son 20 estudiantes. Y además, tampoco conocemos pues cuál es la desviación estándar de todas las evaluaciones de los cursos de estadística. Entonces, esto nos da muchos argumentos para poder utilizar esta expresión para calcular nuestro intervalo de confianza, es decir, a través del uso de la distribución continua t-student. En Colab, para llegar a determinar estos intervalos de confianza, pues podemos seguir esta serie de pasos que aquí estamos mencionando. Aquí a un costado pongo la expresión que vamos a obtener. Y como sabemos, primero tenemos que importar nuestras librerías, pandas, numpy, scipy. Aquí estamos haciéndolo por pasos, por ejemplo, en este caso, el primer paso que tendríamos que incluir es pues generar todos estos datos en un archivo que posteriormente estaríamos leyendo, es decir, en un data frame, que en este caso le hemos llamado grades. Posteriormente, en esta expresión, como podemos observar, tenemos que determinar la desviación estándar, tenemos que determinar la raíz del tamaño de muestra y también el estadístico t que deja un alfa en 2. Entonces, lo hacemos por pasos. En esta primera parte, lo que nos está indicando es pues cuál es el tamaño de la muestra con esta instrucción llamada len-tf, les daría pues el tamaño de ese data frame. Posteriormente está obteniendo la media de, en este caso, la muestra de instrucción, pues a través de la librería NumPy, pues la instrucción sería np.min del data frame. Y finalmente la desviación estándar, que aquí la estamos ubicando, estamos tomando la columna grades y de ahí lo que le estamos indicando es que genere una desviación estándar con un grado de libertad. Esto lo que significa es que pues, está considerando una desviación estándar de la muestra y también estamos generando un redondeo a 2 decimales. Pues aquí tenemos la desviación estándar y con esto pues solamente hemos determinado este término S. Sin embargo, sabemos que nos falta calcular, por ejemplo, esta relación de S sobre la raíz de N, que esto se le llama el error estándar y de hecho aquí lo estamos determinando. Le llamamos error estándar a esta nueva variable y básicamente estamos generando una división de la desviación estándar de la muestra entre la raíz cuadrada de n. Con esto obtenemos el error estándar que es 2.245, pero sabemos que todavía nos falta determinar la t que deja un alfa en 2 o esa t crítica. Para calcularla, en este caso tenemos que considerar primero que nuestro nivel de confianza era de 0.99. Así que alfa sería 1 menos el nivel de confianza. Ya tenemos entonces establecido lo que sería alfa. Y para calcular esa t crítica que deje un alfa en 2, utilizamos esta expresión. Mandamos llamar la instrucción stats.t.ppf. Y lo que vamos a incluir sería, en este caso, 1 menos alfa en 2 para obtener esa t crítica con n-1 grados de libertad. Ya obteniendo esta t crítica, pues lo que seguiría es multiplicarla por el error estándar que habíamos obtenido previamente. Entonces aquí, continuando con este procedimiento, se está generando esa multiplicación. Entonces, nuestro margen de error, que sería todo esto que tenemos a la derecha, sería de 6.42. Entonces, todo a la derecha es el margen de error
la división de la desviación sobre la raíz de n, eso se llama el error estándar. Entonces nuestro margen de error ya lo tenemos, ya tenemos también la media, pues el último paso sería generar los límites, ya sea límite inferior, límite superior. Lo que estaríamos haciendo es evaluar, o es decir, sumar y restarle el margen de error a la media de la muestra. Y es así como podemos obtener nuestro intervalo de confianza, lo cual nos indica que nuestra media poblacional o nuestro parámetro que estamos evaluando, nuestro parámetro poblacional, se encontraría entre 70 y 83 a un 99% de confianza. Entonces, este es un ejercicio para calcular intervalos de confianza a través de la expresión que estamos aquí evaluando con una distribución T crítica que deja un alfa en 2 con un error estándar establecido. ¿Ok? También veíamos la semana anterior las pruebas de hipótesis, que decíamos que una prueba de hipótesis básicamente es una afirmación con respecto a alguna característica de la población de interés, por ejemplo, la media, la varianza, etcétera. Y la decisión para estas pruebas de hipótesis se toma con base en la probabilidad, y si esta es mínima, entonces se rechaza. Para generar una prueba de hipótesis debemos de considerar los siguientes aspectos. Debemos de proponer una hipótesis nula, una hipótesis alternativa, un estadístico de prueba y finalmente también una región de rechazo. Estos serían los pasos que tendríamos que considerar para generar nuestra prueba de hipótesis. Muy importante el planteamiento de las hipótesis, cuál estadístico de prueba hay que utilizar y posteriormente generar una región de rechazo o evaluar la región de rechazo. Aquí tenemos de una forma más detallada esta serie de etapas que tenemos que cubrir en la prueba de hipótesis. En principio tenemos nuestra hipótesis nula, nuestra hipótesis alternativa, que de hecho puede tomar diferentes escenarios, ya sea menor a un valor hipotético, mayor a un valor hipotético o diferente a un valor hipotético. Son tres escenarios diferentes dependiendo de lo que me estén preguntando, sería la propuesta de esta hipótesis alternativa. Para el estadístico de prueba, en este caso las pruebas de hipótesis, también tenemos dos tipos de estadísticos, ya sea un estadístico Z o un estadístico T. Y aquí también, de manera similar a lo que evaluábamos con intervalos de confianza, la distribución Z se utiliza para cuando conocemos la distribución estándar de la población, muestras grandes, o la distribución T para muestras pequeñas. Y la región de rechazo dependería de qué tipo de hipótesis alternativa nosotros tengamos. Y ahí estaríamos evaluando, por ejemplo, en el caso del estadístico Z, sería pues la Z que deja un valor alfa o un valor P, o si estamos en la distribución T, pues sería la T que deja un valor alfa o un valor P. Esa sería nuestra región de rechazo y con esa podríamos tomar una decisión, como mencionamos, a través de probabilidad para rechazar o no alguna hipótesis. En el caso en el que no se conozca la desviación estándar de la población, pues se utilizaría la desviación estándar de la muestra. ¿Ok? Pues aquí tenemos nuevamente los dos estadísticos de prueba, el estadístico Z y el estadístico T. Hay que recordar que el estadístico T también debemos de incluir los grados de libertad, que en este caso son n-1, siendo n el tamaño de la muestra. Pues cuando utilizamos Z o cuando utilizamos T, aquí tenemos algo de información que nos ayuda a sustentar su uso. Z, pues si la varianza de la población es conocida y si el estadístico de prueba es el mismo para muestras grandes. En el caso T, si no se conoce la desviación estándar y de la población, la estadística de prueba, pues cambia y tenemos que usar esta distribución T o cuando tenemos muestras pequeñas. Aquí nos está presentando un ejemplo acerca de, en este caso, una evaluación también. Bueno, retornando al ejemplo de las evaluaciones, mejor dicho, pero ahora estamos interesados en otro aspecto. Nos indica, suponga que queremos conocer si la media de evaluaciones de la población de estos exámenes es mayor a 75.
Queremos conocer si la media de evaluaciones de estos exámenes es mayor a 75, con un alfa de 0.05. Esto lo tenemos que plantear como hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis nula sería que la media es igual a 75 y la alternativa es lo que estamos tratando de determinar, que la media es mayor a 75. Estamos tratando de averiguar. Tenemos nuestra muestra que ya habíamos presentado. Aquí tenemos que decidir qué estadístico de prueba utilizar en el siguiente paso. Y claro, habíamos visto previamente que no conocemos la desviación estándar de la población y además tenemos una muestra pequeña. Entonces son argumentos suficientes para utilizar el estadístico T que estamos viendo por acá. Ese es el estadístico que estaríamos utilizando y este lo podríamos comparar con el valor T crítico, es decir, el valor T que deja un alfa de 0.05 y ese me daría un T crítico. Recordando que tenemos un valor T del estadístico de prueba y un valor T crítico que deja el alfa para poder contrastarlos y de esa manera poder rechazar o no alguna hipótesis. Pues aquí abajo me dice que el valor T crítico es de 1.72. Lo habíamos determinado previamente con un código en Colab. Ese es mi valor crítico, pero lo que no conozco es este valor T del estadístico de prueba, que es el que tenemos que determinar también. Aquí lo estamos determinando para la muestra. Este sería nuestro estadístico T, que me dice que es de 0.73. Entonces, tengo un valor crítico de 1.72, que aquí lo estoy colocando, que es el valor T que deja un alfa de 0.05. Y también tengo un valor T de estadístico de prueba de la muestra, que es de 0.73. Si yo observo el valor de 0.73, me voy a dar cuenta que ese valor pues no se encuentra en esta región sombreada, es decir, se encuentra un poco más a la izquierda. Y ese sería un criterio definitivo para, en este caso, no rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón que no cae en la zona de rechazo. Si cayera en la zona de rechazo, pues se rechaza la hipótesis nula. En este caso, como se encuentra fuera de la región de rechazo, pues podríamos argumentar lo siguiente, que no hay razones para creer que la media de la población de la cual nosotros estamos tomando la muestra es significativamente mayor a 75. Entonces, no estamos diciendo que la media sea 75, simplemente estamos indicando que no tenemos razón para creer que esa media sea mayor a 75. Eso es lo que estamos indicando y debe de quedar claro ese aspecto. Entonces, a través de evaluar o comparar el T crítico con el estadístico de prueba, rápidamente pudimos ubicar pues que no se encontraba en la zona de rechazo. Esa es una alternativa. La otra alternativa que tenemos sería a través del valor P. Y esta del valor P sería de la siguiente manera. Si el valor P es menor a alfa, con certeza podemos indicar que se rechaza la hipótesis nula. De otro caso, pues no tendríamos argumentos para rechazar la hipótesis nula. En nuestro caso, nuestro valor P es mucho mayor a alfa, por lo cual no se rechazaría la hipótesis. ¿Okay? Entonces, son nuestros dos escenarios o reglas de rechazo que podemos disponer. También les presentaba este pequeño código en Colab de cómo podríamos generar un estudio, en este caso de pruebas de hipótesis para una sola muestra, que es lo que estamos por aquí colocando. Recordando los puntos claves, librerías a utilizar, NumPy, SciPy, en este caso los datos generado aquí a través de este arreglo. La media hipotética que estamos evaluando es 75. Cómo estamos postulando nuestras hipótesis y posteriormente evaluar el estadístico T y el valor P a través de esta instrucción. Donde hay que resaltar el caso de la hipótesis alternativa, que esta sería la que estamos evaluando, que sería mayor que. Posteriormente también tendríamos que ubicar nuestro nivel de significancia, es decir, alfa de 0.05, los resultados de salida que pretendemos que nos muestre este código, que serían el estadístico T y el valor P, que aquí estamos observando. Y finalmente, para tomar una decisión, estamos generando este condicional con un if, donde si el valor P es menor a alfa, pues rechazamos nuestra hipótesis nula.
En otro caso, pues fallaríamos en rechazar la hipótesis. Entonces, con todo este código, al final lo que resultaría sería lo que estamos observando en la parte inferior. Un estadístico T de 0.73 con un valor de 0.23, como lo habíamos mencionado previamente. Por lo cual, pues no hay evidencia significativa de que la media sea mayor a 75. No hay evidencia significativa. Ese sería nuestro resultado. Entonces, con esto ya hemos generado un pequeño código para evaluar una prueba de hipótesis. En este caso, una prueba de hipótesis que llamamos de cola superior, porque en realidad esta hipótesis alternativa que dice mayor a 75 está evaluando precisamente esta región o esta cola de la distribución normal, o sea, la cola superior. ¿Ok? Muy bien. Les había encargado realizar el siguiente ejercicio acerca de una línea de llenado, en este caso su detergente, nos daban los datos y en este caso nos indicaban que la desviación estándar era, de la población era conocida y lo que nos pedían era verificar si el proceso no estaba centrado, es decir, verificar si la media de los paquetes es diferente del valor objetivo. Y esto lo podríamos plantear también como una hipótesis. En este caso sería una hipótesis de como igualdad y como si resulta que favorecemos a la hipótesis alternativa, pues digamos que el proceso no es. Y esa sería la respuesta que nosotros daríamos y posteriormente se tendría que tomar una decisión. Muy bien. Todo esto era revisión previa. Lo que nos faltó incluir la semana pasada es que pues las pruebas de hipótesis no son exclusivas para la diferencia para una sola muestra. También podemos tener pruebas de hipótesis para diferencias de medias de muestras. Se fijan aquí el planteamiento es diferente. Estamos evaluando si existen diferencias entre dos muestras, pero aquí estamos considerando que las muestras son totalmente independientes. Entonces, por eso esta prueba se llama prueba de hipótesis para diferencias de medias de muestras independientes. Podemos revisar rápidamente planteamiento de hipótesis nula, alternativa y los dos estadísticos de prueba que tenemos, así como los grados de libertad para este estadístico T. Y sabemos que tenemos que utilizar alguno de ellos dependiendo de nuestro tamaño de muestra o si tenemos o no conocimiento de la desviación estándar de la población. Ok, esa es una prueba de hipótesis para diferencia de medias con muestras independientes. También existe otro caso, aunque un tanto similar, tiene sus diferencias. En este caso es una prueba de hipótesis para diferencia de medias, como la anterior, pero en este caso las muestras son dependientes o hay dependencia entre ellas. A este tipo de muestras dependientes también se les llama observaciones por pares o apareadas. Es importante esta distinción, que estas muestras dependientes, su manejo es diferente a las muestras que son independientes. Más adelante vemos algunos ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las muestras que tienen dependencia? Pues en este caso se tendría que construir una nueva variable que sería el resultado de la diferencia entre los valores de las observaciones apareadas, tal como lo observamos aquí. Tendrías que incluir esta diferencia entre las observaciones por pares. Aquí nos estaría incluyendo también la hipótesis nula, la alternativa y los dos estadísticos de prueba que podríamos seleccionar, ya sea para muestras grandes o para muestras pequeñas. Ok, entonces estas dos más eran pruebas de hipótesis para diferencia de medias con muestras, ya sea muestras independientes o ya sea muestras dependientes, que sería esta última. También tenemos pruebas de hipótesis para varianzas de una población normal. Y aquí tenemos dos escenarios. En este caso, la prueba de hipótesis que estamos
planteando es para la varianza, pero de una sola población normal. Es decir, nuestra hipótesis está evaluando la varianza, si esa varianza es igual a un valor de varianza hipotético, pero en este caso para una población solamente. Estamos comparando la varianza con respecto a un valor hipotético. Y cuando estamos considerando pruebas de hipótesis para varianzas, en este caso las pruebas siguen una distribución llamada G cuadrada o chi cuadrada, donde los grados de libertad dependen del tamaño de muestra y en este caso tendríamos que utilizar un estadístico de prueba llamado chi cuadrada, que aquí lo estamos viendo en la parte inferior. Entonces, ¿cómo sería nuestro planteamiento de hipótesis? La hipótesis nula, aquí ahora sería si la varianza es igual a la varianza hipotética, y la varianza alternativa tendría tres escenarios diferentes. El de diferente a, menor a o mayor a un valor hipotético. ¿Ok? A resaltar esto cuando estamos hablando de pruebas con varianzas, en este caso, cuando hablamos sobre una sola población, estaríamos utilizando el estadístico de prueba chi cuadrada. También existe otro caso de pruebas hipótesis con varianzas, pero este es un poco diferente al anterior. En este caso nos habla de una prueba de hipótesis para la igualdad de varianzas de dos poblaciones normales. Lo clave aquí es que compara varianzas, pero de dos poblaciones diferentes, que serían población 1 y población 2. Entonces, esto cambia por completo el análisis. Y en este caso, cuando hablamos de comparar varianzas de dos poblaciones, la distribución utilizada sería una distribución F, que depende de dos parámetros llamados grados de libertad. Y estos grados de libertad los tendríamos que considerar tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, el planteamiento de hipótesis sería el siguiente. Si la varianza de la población 1 es igual a la población 2, las hipótesis alternativas serían iguales que las anteriores, es decir, una diferente a, menor a o mayor a la población 2. El estadístico de prueba sería el valor F, que en realidad, como estamos observando, es una razón entre las dos varianzas. Aquí nada más hay que poner mucha atención. Cuando nosotros tomemos esta razón o diferencia entre las dos varianzas, se espera que la primer varianza sea la varianza con un valor mayor. Siempre sería la S1 el valor mayor. Entonces, así sería la división entre ellas. Y con eso podríamos tener nuestro estadístico de prueba F y posteriormente un valor P. Los grados de libertad, como habíamos platicado, n-1 para el numerador y n-2 para el denominador, perdón, n2-1. Y en este caso sería la prueba de hipótesis para igualdad de varianzas, pero de dos poblaciones normales. ¿Ok? Aquí estamos viendo un pequeño ejemplo. Nos dice lo siguiente. Durante 20 días se registraron temperaturas de operación de dos hornos de secado para pintura. Dice, también nos dice entre paréntesis, no se realizó un experimento apareado o por pares, lo está especificando. Dice que las medias y las varianzas de las muestras son las siguientes. Nos está dando medias de temperaturas de ambos y varianzas. Y nos hace una pregunta. ¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente para indicar una diferencia en la variabilidad de las temperaturas de los dos hornos? Utilice un nivel de significancia de 0.10. Con los argumentos que nos da y la pregunta que nos hace sobre si estos datos o si se proporciona evidencia para indicar una diferencia de la variabilidad de la temperatura de los dos hornos, aquí lo que podríamos hacer es, bueno, si nos habla sobre variabilidad y estamos hablando de dos hornos diferentes, o sea, dos poblaciones diferentes, eso nos daría argumentos para poder utilizar esta prueba de hipótesis de igualdad de varianzas para dos poblaciones normales. Podríamos utilizar este procedimiento para poder contestar esta pregunta. Si esos datos son suficientes para indicar que existe una diferencia en la variabilidad de las temperaturas de los hornos. También nos da el nivel de significancia, que en este caso es de 0.10.
Muy bien, eso era lo que teníamos pendiente en el caso de pruebas de hipótesis. Voy a recapitular un poco para poder tomar contexto. Entonces hablábamos sobre el caso de estadística inferencial, que tenemos diferentes tipos de estadísticas para hacer inferencias en datos. Una sería por estimaciones y otra por pruebas de hipótesis. Para las estimaciones por intervalo de confianza tenemos estas dos opciones, ya sea con el estadístico Z o el estadístico T. Podemos generar nuestros intervalos de confianza, como vemos por aquí en el código, considerando claramente cuál de las dos utilizar dependiendo ya sea el tamaño de la muestra o si conocemos o no la desviación estándar de la población. Las pruebas de hipótesis, pues tenemos que plantear dos hipótesis, utilizar un estadístico de prueba, que también este va a depender del tamaño de muestra o si conocemos la desviación estándar de la población, y posteriormente una región de rechazo, ya sea a través de valor Z o un valor T o un valor P. Veíamos este ejemplo utilizando este estadístico, comparábamos con los valores T, el estadístico y el crítico, o con el valor P para decidir si se rechaza o no una hipótesis. Generábamos este pequeño código para poder complementar la información, un ejercicio de reforzamiento y posteriormente a ello nos fuimos a las pruebas de hipótesis, pero para diferencias de medias. Y hablábamos que hay dos casos diferentes, cuando las medias son independientes, sería este caso, o cuando las medias o las muestras son dependientes entre ellas, que en este caso se tiene que tomar la diferencia entre estas dos y proponer la siguiente estadístico de prueba que estamos observando, o los dos estadísticos de prueba. También continuamos un poco más y evaluamos pruebas de hipótesis para varianzas, ya sea que estuviéramos evaluando la varianza ante una sola población normal. En este caso se estaría evaluando como hipótesis la varianza de esa población con respecto a un valor hipotético, como hipótesis nula, o los diferentes escenarios de hipótesis alternativa. En este caso, cabe aclarar que el estadístico sería el estadístico chi cuadrada. Pero también hablábamos que existe otra prueba de hipótesis para varianzas, que en este caso sería para la igualdad de varianzas, pero de dos poblaciones normales, dos poblaciones diferentes. Entonces el planteamiento es diferente. Estamos evaluando si la varianza de la población 1 es igual a la de la población 2 o como alternativa los tres escenarios que tenemos. Y en este caso el estadístico sería el estadístico F con los grados de libertad que aquí nos está indicando, tanto en numerador como en denominador. Veamos este pequeño ejemplo para poder tener un poquito más de contexto de cómo se emplea un análisis para igualdad de varianzas cuando tenemos dos poblaciones diferentes. Bueno, ese es el resumen genérico. Aquí en esta sección tenemos los códigos Python para poder reforzar este conocimiento. Les voy a pedir que cada uno de estos los practiquemos para poder tener un poco más de noción de cómo se utilizan y les voy a ir platicando estos ejemplos de adaptación de códigos en Python de los escenarios que vimos previamente. Y vamos a empezar con las pruebas de hipótesis para diferencias de medias con muestras independientes. Aquí nos está hablando de dos tratamientos químicos diferentes, el tratamiento A y B, y lo que quiere evaluar si existe diferencia entre estos dos tratamientos con respecto a la resistencia tensil que tienen estas fibras. La pregunta que nos hace es si podemos afirmar que ambos productos dan diferentes resultados con respecto a la resistencia tensil. Entonces, esto lo podemos responder con una prueba T, y en este caso, de manera abreviada, a esto se le conoce como un muestreo, o en inglés le llaman two-sample T, es decir, dos muestras con una prueba T. Entonces, ¿por qué? Tengo dos muestras y voy a utilizar la prueba T porque pues es una muestra pequeña y además pues no conozco la desviación estándar de la población. Eso se llama a two-sample T. Entonces, esto lo podemos resolver a través de este pequeño código que estamos viendo, recordando muestras independientes. Aquí tenemos las dos muestras, calculamos las medias para ambas, las varianzas, el tamaño de ambas muestras y utilizamos el siguiente estadístico T que aquí estamos incluyendo, y además los grados de libertad también aquí posteriormente, utilizando este procedimiento desarrollado por este autor. Finalmente, el paso, bueno,
un paso previo sería el paso 6, que sería calcular el valor P. Para esta prueba que le llamamos pues una prueba de dos colas, porque en realidad estamos evaluando ambas colas de la distribución, en este caso que estamos planteando. Paso 7, pues mostrar los resultados, que en este caso estaríamos incluyendo pues el valor P, los grados de libertad, el estadístico y las medias. Aquí nos faltaría, de hecho, también el condicional, paso 8, para generar la decisión basado en alfa, es decir, el nivel de significancia. El condicional que ya conocemos, si valor P es menor a alfa, rechazar la hipótesis nula. En otro caso, se falla en rechazar la hipótesis nula. Es decir, no hay diferencia significativa entre las dos medias. Muy bien, ese sería entonces el código para poder desarrollar este ejemplo de dos muestras con el estadístico T. O de otra manera, prueba de hipótesis para diferencia de medias para muestras independientes. ¿Ok? Continuando con la diferencia de medias, ahora les presento la otra alternativa, que son muestras dependientes, que también llamábamos observaciones apareadas o en pares. ¿Cómo sé si tengo una muestra dependiente o independiente? Vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo se basa en un estudio de comparación de tratamientos superficiales en lentes con respecto al grado de deterioro que sufrirían estos tratamientos. Para el muestreo se toman 10 personas que llevan lentes y se seleccionan para el estudio y además reciben, en sus lentes reciben los tratamientos, el tratamiento A y el tratamiento B. Le dice aquí que la posición, ya sea izquierda o derecha, de ese tratamiento sería seleccionada de manera aleatoria. Entonces, este es un ejemplo claro de una muestra por pares, porque en realidad tengo a 10 personas, pero a cada persona se le consideran los dos tratamientos. Por eso le llamamos por pares, porque a una persona la estamos evaluando con ambos tratamientos superficiales en sus lentes, ya sea izquierdo o derecho, pero cada persona está evaluando ambos tratamientos. Entonces, este es un claro ejemplo de una evaluación de diferencia de medias, pero con muestras que son dependientes. La pregunta que nos hacen es si podemos afirmar que el grado de deterioro depende del tratamiento recibido. Esa sería una buena pregunta que podríamos contestar a través de esta prueba de hipótesis. Aquí estamos viendo algunos de los pasos que tenemos que incluir con este pequeño código. Estamos indicando las condiciones de la muestra. Bueno, sí, creo que aquí estamos evaluando, creo que no son los mismos datos, pero sí, en realidad sí estamos evaluando el mismo ejercicio, que es un ejemplo de pre y post tratamiento para 10 sujetos. Estamos considerando la serie de pasos para evaluar este estudio y finalmente también nuestras reglas de rechazo que estamos planteando. En ese caso, el resultado que nos indica es, pues nos da información relevante como la diferencia de medias, nos da el estadístico T y el valor P, y finalmente lo importante, si rechazamos o no la hipótesis. En este caso, pues nos dice que se rechaza la hipótesis nula, es decir, si hay o existe diferencia significativa entre el tratamiento pre y post. Ese es un ejemplo adaptado a este anterior. Lo que les voy a pedir es que ustedes pues realicen este ejercicio, que sería pues nada más adaptar estos tratamientos hacia esto que vemos por acá. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos visto de código? Empezamos con este para muestras independientes, toSampleT, y luego vimos el de muestras dependientes, que es este estudio de tratamientos superficiales en lentes. Continuando, ahora nos presenta el código para pruebas de hipótesis para varianza, pero de una población normal. Y tenemos la muestra y esta la tenemos que contrastar contra un valor hipotético que por aquí nos está indicando. De hecho, aquí ponemos como comentario
Aquí se puede definir el valor de la varianza poblacional que se desea probar, o sea, el valor hipotético. Calculamos el estadístico chi cuadrada, calculamos los grados de libertad y posteriormente calculamos el valor P y asimismo imprimimos los resultados. Pues con este código podemos evaluar ejercicios para determinar pruebas de hipótesis para varianza de una población normal. Finalmente, la regla de rechazo o la toma de decisiones. Aquí como resultado nos dice pues que no rechazamos la hipótesis nula en este caso. Es decir, la varianza de la población es igual a la hipótesis. Y finalmente, o bueno, casi final, tenemos también prueba de hipótesis para igualdad de varianzas de dos poblaciones normales. Estamos contrastando dos poblaciones diferentes, por eso aquí estamos planteando dos muestras, las dos varianzas, el estadístico F, el tamaño de ambas muestras, 2 grados de libertad, el nivel de significancia y paso 5, calculamos el valor crítico F. Paso 6, comparamos los resultados del estadístico con los valores críticos y nuestro paso 7, la decisión sobre la hipótesis a través de este condicional. Y con eso podríamos contestar nuestra pregunta, en este caso, si las varianzas de las dos poblaciones son iguales o no. De manera adicional, coloqué este ejercicio, que es uno de los que ya habíamos trabajado, recordando este tratamiento químico que se realizaba utilizando el método A y método B. Habíamos utilizado, en este caso, eh, eh, un procedimiento llamado Two-Sample-T para muestras independientes. Pero aquí lo que estamos tomando de este ejercicio es verlo o evaluarlo para verificar si la igualdad de varianzas es igual o es diferente. Es decir, si sus varianzas son iguales o si son diferentes. Entonces, en este caso se genera un procedimiento para revisar si las varianzas son iguales o no para dos poblaciones diferentes. Entonces, aquí tenemos ese procedimiento, el cual en realidad nos dice que efectivamente las varianzas son iguales. De hecho, es uno de los requisitos típicamente para los procedimientos que acabamos de revisar. Es como que una consideración que tenemos que tener, que las varianzas de las muestras o de las poblaciones, mejor dicho, se espera que sean iguales. Bueno, con eso he concluido esta primera parte que tenemos por aquí de lo que sería eh, nuestra sesión. Y les voy a comentar que tenemos programada una actividad formal, que sería nuestra actividad fundamental para inferencia de datos. Aquí se las voy a platicar para que lo tengamos presente. Nos dice lo siguiente: esta actividad se basa en dos apartados. Uno se llama datos descriptivos o cómo describir datos, y la siguiente sería inferencia de datos, que es precisamente lo que acabamos de ver. Para esto, en la primera etapa de datos descriptivos, vamos a utilizar unas bases de datos que les he compartido en la carpeta llamada Cases. Aquí vamos a tener una serie de bases de datos. Por ejemplo, este primer ejercicio que nos dice que, bueno, para conocer el comportamiento de un procedimiento de soldadura, se realizaron 100 uniones. Está hablando de soldadura, en particular soldadura de resistencia por puntos. Y entonces nos está dando una base de datos en un Excel, en el cual tenemos una serie de columnas. Y esas columnas nos indican, por ejemplo, la columna 1 es el orden de la prueba, la columna 2, la resistencia ejercida por los electrodos. En el caso de la soldadura por resistencia por puntos, se utilizan ciertos electrodos. En este caso hay que mencionar que estamos hablando de soldadura de láminas, en las cuales se aplica una cierta corriente y por medio de esa corriente se genera un gradiente térmico y este hace que pues tengamos una unión entre las dos placas. Entonces en el proceso esos electrodos deberían de ejercer una cierta resistencia
y esa lo estamos evaluando en la columna 2, resistencia ejercida por los electrodos. La columna 3 nos habla sobre la medición de corriente eléctrica, que en este caso particular se midió con 2 amperímetros diferentes. En la columna 3 tenemos la medición de corriente eléctrica con el amperímetro marca Bosch. Y en la columna 4 tenemos medición de corriente eléctrica con el amperímetro de la marca Miyachi. Entonces, esas son las 4 columnas. Como resultado de salida para estas evaluaciones de soldadura, una vez que se soldan estos botones de soldadura y se quiere verificar su resistencia, se llevan a cabo unas pruebas destructivas, que en este caso es una prueba llamada prueba de ruptura por cortante. Y eso es lo que tenemos en la última columna. Tenemos en inglés the shear breaking load, o la resistencia al corte. Eso sería ya una prueba final después del proceso. Entonces, ¿qué es lo que nos pide este primer ejercicio? Bueno, vamos a generar gráficos en Python para responder algunas preguntas. Y entre ellas nos dice lo siguiente, que si la resistencia ejercida por los electrodos es estable o no. Ahí ustedes tienen que argumentar si es estable o no. Esto lo pueden argumentar a través de un gráfico y revisando la información. Número 2, si existe una correlación entre la resistencia ejercida y el esfuerzo cortante o la resistencia cortante. También sería a través de un gráfico relacionando estas dos variables. Y finalmente que carguen su código de Python como, como complemento de sus resultados. Entonces van a argumentar los dos puntos y suben también el código de Python. El punto 2 nos habla sobre otro ejemplo, una línea de producción de detergente. Los datos contienen pesos en gramos de 500 paquetes, en este caso con pesos de 4 kilogramos, y nos pide evaluar, en este caso, la distribución de la variable peso estratificada por variable categórica llamada línea de llenado. Básicamente nos pide generar un gráfico y ese gráfico nos pide que pues generemos una distribución normal y un gráfico de histograma. Muy posiblemente cuando evaluemos los datos, pues los podemos evaluar como histograma y después colocamos una distribución normal y al final también una línea que represente el valor promedio de esos datos, una línea central. Estos ejercicios los hemos visto previamente en algunos casos de estudio. Podemos tomar esa información de esos casos previos. Y pues también nos pide que carguemos nuestro código de Python. Todo esto sería el apartado de datos descriptivos. En la siguiente etapa sería practicar un poco lo que vimos en esta sesión y la anterior. En este caso nos pide evaluar inferencia o generar inferencias de los datos. Aquí nos da datos de dos máquinas. En este caso están enfocadas en llenado de botellas de plástico. Y nos hace alguna pregunta o nos está indicando que generemos alguna inferencia de estos datos. Estas son muestras tomadas de manera aleatoria en cada máquina y dice ahí que el ingeniero de calidad sospecha que ambas máquinas llenan el mismo volumen, ya sea este o no, 16 onzas. O sea, estamos tratando de averiguar si esa aseveración es correcta o no. Entonces, esa es la pregunta que nos hace. También nos da alfa o nivel de significancia que estamos considerando. Después nos habla sobre otro ejemplo de resistencia de fibras, de manufactura. Ahí nos está también pidiendo ciertas pruebas de hipótesis. Después nos habla sobre un proceso químico. Nos está dando algunos resultados. Y después nos habla sobre un ejemplo de diámetros también de algunos tornillos que aquí nos está indicando. Y finalmente nos habla sobre otro ejemplo, en este caso diseño de una aeronave y la influencia que tiene o no en la velocidad, si esta aeronave está pintada o no. Entonces, son una serie de ejercicios para poder complementar lo que estuvimos viendo
día de hoy y también lo que vimos previamente para que podamos reforzar esos conceptos que hemos estado abordando durante el curso. Entonces, esta sería parte de lo que teníamos pendiente para nuestra sesión. Aquí voy a terminar esta, eh, esta sesión asíncrona y bueno, si tienen cualquier duda o pregunta, me pueden mandar sin problema mensaje o como ustedes gusten para poder atender sus dudas. Gracias.